Buenos días a todos. Hoy estamos en NLCast, donde los lunes son menos lunes. Y hoy tenemos dentro de la mesa a Javier Muñoz. Hola, buenos días. Y a Pedro Paniagua. Buenas, chavales. Y hoy tenemos uno de los invitados muy especiales, un antiguo alumni de la Universidad Francisco de Vitoria, y tenemos a Javier Muñoz Lázaga con nosotros. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Sí, A vosotros. A vosotros. Bueno, nada. vamos a empezar. Sí, Vamos comenzamos. a darle hacer una pequeña presentación que nos des de quién es Javier Muñoz Lázaga y qué ha hecho y qué está haciendo ahora. Bueno, pues Javier Muñoz es un emprendedor, un soñador que decide pues ejecutar sus sueños, ¿no? Que no se queden soñar y poner en marcha y en práctica todo aquello con lo que desde pequeñito siempre ha soñado y bueno, una persona que trabaja muy duro, que no se rinde y que de verdad cree que todo es posible, ¿no? Y que cualquier persona, independientemente de dónde vengas y quién seas, puede conseguir prácticamente cualquier cosa si pone lo que hay que poner para ello, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ideas tenías desde el principio ya, ese tipo de ideas? ¿Nada más entrar a la universidad? Sí, bueno, mucho antes. Yo siempre digo que la primera relación que tuve con el emprendimiento, con el mundo del negocio, fue en clase, en el colegio, en la escuela, cuando tendría pues 13, 14 años, que lo que hacía era comprar unas chucherías que se vendían solamente en México, que se llamaban Tamarindo, y luego unas bolas que luego aquí se comercializaron con el nombre de Jawbreaker, que tú ibas chupando esa bola y se iba liberando capas de colores, ¿no? Eso antes de que se comercializara con distribuidores profesionales, yo lo traía de México a través de amigos míos y lo vendía pues a precios desorbitados porque lo pagaba. A ver, si había demanda, ¿no? Efectivamente, entonces yo ya desde muy pequeñito empecé con eso, me divertía mucho el mundo del negocio y la idea de poder crear y construir y de dejar tu huella, ¿no? Con tus propias iniciativas. La mafia de la chuche dentro del instituto. Totalmente. Totalmente. Es que tenía mente de tiburón desde Claro, pequeñito ya. mentalidad Eso empresario. desde luego. Sí, sí. Pero bueno, vamos a comenzar, pues vamos a remontarnos un poquillo antes del emprendimiento y vamos a empezar por tus inicios, por periodismo. Lo que yo te quería decir es, ¿qué te lleva a estudiar periodismo? Habéis dicho que tienes pasión por el emprendimiento, pero ¿qué te lleva a dar el Sí. salto de bachiller a periodismo? Pues entendía que una habilidad muy importante para ser empresario o para ser emprendedor, ¿no? Es primero saber comunicar bien y segundo saber escribir muy bien, saber redactar bien, ¿no? Y entendía que la carrera de periodismo me podría dar esas habilidades, ¿no? Es verdad que se marcan diferencias con cosas tan sencillas como el orden de las palabras en un correo electrónico, el cómo tratas con alguien en un cara a cara en una reunión, el cómo motivas o enfocas una reunión de grupo, de equipo. Las palabras al final sabemos que según cómo las utilices y el orden que les des puede marcar diferencias muy grandes, ¿no? En el resultado de aquello que quieras conseguir y por eso entendía que periodismo era una carrera que en ese sentido me podía dar muchas habilidades y definitivamente me las ha dado y se nota mucho en el día a día con la empresa, ¿no? O las empresas que he tenido. Muy bien. Muy bien, ¿periodismo era tu primera opción siempre o no pensaste otras cosas cuando ibas a entrar a la universidad? Realmente no pensé otras cosas. Sí me vinieron ideas, yo creo, como a todo el mundo a la cabeza, de bueno, esto puede ser una opción, esto también, pero sí tenía claro que quería desarrollar ese tipo de habilidades porque sabía que luego me iban a venir muy bien para el mundo del negocio, ¿no? Claro, porque tú siendo tan emprendedor, con tanta pasión, un ADE o un marketing o algo así nunca se te cruzó, tampoco. Sí, se me llegó a pasar por la cabeza, pero pensaba que empresarios que han estudiado ADE o emprendedores hay demasiados. Y, La verdad. También. y al final, este tipo de habilidades hay poca gente que las tenga, es la realidad, ¿no? Y eso lo ves si te das cuenta en el mercado y en las reuniones y cuando tratas con otros emprendedores y otra gente, que ahí tienes una ventaja competitiva. Al final, pues hacer números en una sociedad se aprende en el día a día, también con las caídas, que eso nadie te lo va a quitar por mucho que estudies, siempre tienes que caer unas cuantas veces para aprender y poder luego convertir un proyecto en algo exitoso. Y también siempre puedes contratar a gente que sea muy buena con los números. Claro, también es verdad. Ya te digo. Eso es bueno. ¿Qué porcentaje ves tú que tiene la gente que tiene buen habla a la hora de escribir también? No sé. Te diría que menos de un 50%.
¿Sí? ¿Tanto? Sí, de gente que conozco que seguramente le haga falta un curso intensivo en redacción y en comunicación en general, ¿no? Sí, bueno, pero eso al final, si no lo estudias, al final son la mayoría, ¿no? Exacto, la gran mayoría, a no ser que seas una apasionada de la lectura o tal, pero bueno, la gran mayoría sí que notas ahí diferencias, ¿no? Una de las empresas que tuve fue una consultora de marca, donde yo estaba, era socio de la compañía, pero estaba muy enfocado en la parte comercial, la adquisición de clientes, y al principio, que no teníamos ni un cliente, mandábamos 100, 150 emails a la semana a empresas, y al final esos emails dieron muchos frutos, ¿no? Y esos emails pues eran emails muy trabajados en base a una serie de habilidades que también se aprendí aquí, ¿no? El cómo dirigirte a ese cliente, el cómo llamar su atención en una ventana de los primeros 10 segundos y todo este tipo de cosas que a veces parece que no es tan importante, pero de verdad marca diferencias. Sí, sobre todo para el tema de cara al público y quizás, aunque no hubieras estudiado marketing, eso es como una parte también, ¿no? Es clave. Súper llegar a la gente y eso. Sí, hay que saber cómo llegarles y también, claro, teniendo en cuenta de a quién te estás dirigiendo. No tiene nada que ver cómo te comunicas con una multinacional y a cómo te comunicas con una startup o con una empresa emergente. ¿A ti qué te gusta más? ¿Comunicarte con las grandes multinacionales o con los proyectos que todavía están empezando? A mí me gustan los retos importantes, entonces soy muy de grande multinacional, la verdad. ¿Ya sabes grandes multinacionales? Me gusta mucho, batirme ahí el cobre y luchar contra todos los elementos y conseguir cosas que parecen imposibles y lograrlas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la empresa de vino, que imagino que luego hablaremos de ella, pues hemos conseguido un contrato importante con Iberia, que es seguramente la mejor aerolínea en España y una de las mejores del mundo y de Europa seguro. Y claro, nosotros ahí hemos competido con marcas grandes multinacionales que llevan generaciones y generaciones haciendo vino y hemos ganado, ¿no? O sea que, bueno. Bien, perfecto. Vale. Bueno, pues muy bien. Siguiendo con ello, para tenerlo. Sí, a ver, ahora te íbamos a hacer una pequeña pregunta, Edera, de cuál fue tu experiencia estudiando periodismo. ¿Qué te llevas de la carrera? ¿Qué dijiste? Esto de aquí es que ha sido clave en mi vida. Pues seguramente a lo que más valor le he dado es a la parte de redacción. Estoy muy insistente con este tema, de redacción periodística, ¿no? De aprender a escribir, a ordenar las palabras, a comunicar un mensaje. Es que creo que eso es, evidentemente, pues las amistades, las experiencias y todo lo que hay más allá de lo que es la propia carrera, pero si hablamos en concreto de la carrera en específico, la parte de redacción. Creo que eso es lo que más valor tiene y es algo que seguramente durante la carrera no lo ves o no lo percibes como tal, pero de verdad que tiene mucho valor y te das cuenta más tarde de eso. Joder, o sea, entonces tú hiciste periodismo pero no pensaste en, bueno, hay una posibilidad de que yo acabe siendo periodista de verdad. O sea, lo hiciste con ese fin de llegar a más personas, ¿no? O tener esas habilidades. Sí, exacto. Yo lo veía como un puente a mi objetivo final, que era, pues eso, tener todas esas habilidades que sabía que me iban a reforzar mucho después a la hora de emprender o montar un negocio. Pero no era un fin en sí mismo. Claro. Porque ya te digo que desde muy pequeñito mi vocación, por cómo me comportaba, desde que apenas teníamos uso de razón, era siempre todo enfocado al negocio. O sea que tú desde el primero tenías muy claro que lo que querías era conseguir habilidades que te complementasen para luego vivir lo que siempre has querido, que es emprender. Totalmente. O sea, quería tener una carrera universitaria porque... Es un enfoque muy, muy interesante, la verdad, para la universidad y para los estudios. Sí. Sí quería tener una carrera porque al final te da disciplina, te da una serie de valores ya fuera de lo puramente académico que son importantes para la vida en general y te enfrentas a problemas que tienes que resolver y bueno, pues, eso es interesante y es necesario, pero en mi caso no era el fin en sí mismo el ser periodista, a pesar de que me gusta mucho, pero no era el fin, ¿no? O sea, era ese puente para después emprender. ¿Alguna anécdota de la carrera graciosa así que tengas o cualquier cosa que dijiste esto fue muy buen momento? Muchas. Que puedas contar importante. Que pueda contar pocas. Pero no sabría decirte una, pero sí pasé muy buenos momentos aquí, la verdad, y luego ves cómo van evolucionando tus amistades, van pasando los años, ves dónde va acabando cada uno y luego es bonito, ¿no? Juntarte con tus antiguos compañeros de clase y ver un poco el camino que ha cogido cada uno y
al final la gente yo creo que es lo que te llevas, los compañeros de clase, experiencia. los amigos, sí. Sí. ¿Y sigues teniendo algún tipo de contacto dentro de los negocios? ¿A qué te refieres de los negocios? Me refiero, tú has tenido varios negocios. Sí. ¿Has participado con alguno de tus compañeros de la carrera en estos negocios? ¿En algún negocio? ¿O separas amigos de negocios? Claro. De la carrera no, He tenido alguna empresa con algún amigo, alguna ha salido bien, alguna no. Pero de la carrera en concreto no. Casi todos mis amigos y compañeros de carrera se dedican al periodismo. Casi todos ellos, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amigo aquí en la universidad, que era y es Edu Aguirre, que es un periodista deportivo que trabaja en el Chiringuito y tal, pues él está claro que es periodista, ¿no? Y se ha dedicado a eso y está feliz. O sea, ya te digo, casi todos se dedican al periodismo, en mi caso. ¿Y tú prefieres separar amistad de negocio, como ha dicho él? Claro. ¿Crees que puede coexistir una amistad verdadera con los negocios? Creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil porque a medida que una empresa va creciendo, al final van surgiendo las rencillas, los egos. Siempre digo que gestionar una empresa a nivel societario seguramente será como gestionar un club de fútbol de primer nivel, ¿no? Donde cada comentario le puede herir al de al lado y tienes que tener cuidado y mucha sensibilidad con cómo te comportas y con cómo te conduces con todo, porque sobre todo cuando hay dinero de por medio y ahí salen cosas. Suele chocar mucho la gente. Sí, Todo intereses sobre todo. Cuando llega el dinero todo cambia, por desgracia, por suerte. Todo cambia y el que creías que era mi amigo tuyo tampoco lo es tanto, porque está mirando mucho por su interés. propio interés, y bueno, ahí siempre hay cosas. Pero bueno, sí que creo que sí es posible, sí es posible. Pero es verdad que tienen que ser personalidades que se complementen. Más allá de la amistad, se tienen que complementar como una pareja. Sí. Sí, ¿tú crees que, por ejemplo, es más factible una empresa que la lleven, por ejemplo, una familia, en plan 2 hermanos, por ejemplo, que 2 amigos, ¿no? Sí, también a nivel en las familias también hay muchas broncas, muchas peleas normalmente, pero bueno, si es algo que se hereda, sí creo que puede ser más sencillo, porque seguramente el padre de esos 2 hermanos o hermanas les haya formado desde muy pequeñitos a conducirse bien dentro de la empresa y respetarse el uno al otro, y como han nacido con eso, pues es distinto, ¿no? Pero cuando creas de cero es un poco más complicado. Vale, perfecto. Yo quería hacerte una pregunta, que es, siguiendo esta línea que hemos dicho de periodismo a emprendimiento, ¿tú, para pasar de periodismo a emprendimiento, hiciste algún tipo de curso? ¿Te formaste de forma autodidacta o...? ¿Saltaste directamente? Salté directamente. ¿A la piscina del tirón? Sí, del tirón. Yo ahí soy muy práctico y muy poco teórico. O sea, al final creo que pasamos demasiado tiempo pensando en hacer algo y luego la mayoría de las veces no lo hacemos, ¿no? Creo que hay que pensar mucho menos de lo que pensamos y seguramente guiarte más por el instinto y por ese fuego interno que tenemos cada uno y tomar cartas en el asunto y actuar. O sea, no pasa nada. Aquí el problema es que en España vivimos en una cultura en la que el error se considera un fracaso, y en otro tipo de países en los que yo, por ejemplo, he vivido, como Estados Unidos, el error al final es que es necesario y es una parte fundamental para crecer, es inevitable. Y para aprender, claro, obviamente. Porque si en el fondo fallar es normal, somos humanos, pero lo bonito de esto es hacerlo, puedes fallar, pero si aprendes, la siguiente vez puedes hacerlo aún mejor todavía. Totalmente. Esa parte es muy importante, la de aprender de los errores, que no todo el mundo, parece una evidencia, pero no todo el mundo lo hace, y entonces te encuentras con gente que monta empresas y fracasa continuamente, entre comillas fracasa, se equivoca continuamente con lo mismo porque no aprende. Es importante ahí hacer un ejercicio de reflexión, ver dónde has cometido ese error y de verdad no volver a cometerlo, ¿no? Pero igual que en una relación sentimental, exactamente igual. ¿Tú crees que el éxito es relativo a lo que tú te marques, o piensas que hay un estándar general para medir el éxito? Yo creo que es relativo, dependiendo de la personalidad de cada uno, de la ambición de cada uno, de cómo interprete o entienda cada uno su vida. Pues lo que para uno puede ser éxito, a lo mejor para mí no lo es, o viceversa. O sea, yo creo que eso va un poco en el foro interno de cada uno, ¿no? Y el éxito al final es irte a dormir por la noche y decir, joder, me voy con una sonrisa de oreja a oreja porque hoy ha sido un día súper productivo, porque tengo mi vida en todas sus áreas, no solo en la laboral donde la quiero tener, y estoy a gusto con mi conciencia, estoy cómodo y voy a dormir como un bebé. Eso seguramente sea el éxito. Ya te digo. ¿Y cuál era tu objetivo principal para emprender?
Pues a mí, en mi caso particular, el poder inspirar a los demás a soñar y sobre todo a actuar y a vivir una vida como la que se imaginan en el mejor de sus sueños, ¿no? O sea, Como las pelis. si es que al final Más o menos, sí. yo creo que todo es posible, de verdad que todo es posible, pero es que mucha gente, sobre todo en la generación en la que vivimos, donde se tiene tanto a la comparación social y a las redes sociales y demás, no se ve capaz y no se ve preparada y no se ve con lo suficiente como para conseguir eso que alguna vez se la pasa por la cabeza, y realmente de verdad que todos somos capaces de todo. O sea, yo digo, o sea, esta empresa, la empresa que tengo ahora, era una idea en un papel hace muy poquito tiempo, y ahora pues somos una empresa que vende mucho a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos hecho una serie de rondas de financiación muy agresivas en las que han entrado, por ejemplo, futbolistas de primerísima línea a nivel mundial, grandes empresarios, y esto no existía, esto nadie nos lo ha regalado, ¿no? O sea, existía en nuestra cabeza. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mucho trabajo, sí. Hablando de empresas, antes de llegar a la empresa de momento última que tienes, hemos visto que también habías fundado o eres cofundador de otras empresas como eran Cumbre o Coconut Drones. Lo que te queríamos decir es, ¿cuál ha sido tu experiencia en esas empresas como cofundador? ¿Cómo ha sido construirlas o estar en ellas? Pues son empresas que eso ha sido como mi cantera, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son empresas que me han servido para saber qué es lo que no tengo que hacer, porque son las empresas de las que más errores he cometido. Entonces, Por algo se empieza, hombre. Claro. Eran esos primeros pases, ¿no? Esas primeras vivencias, y ahí pues se cometió muchos errores con la gestión de la caja, con bueno, pues el rumbo empresarial en general, ¿no? En líneas generales. Hay muchos matices, ¿no? ahí dentro, pero bueno, a partir de ahí, gracias a eso, pues hoy tenemos la empresa que tenemos y nos va como nos va, ¿no? Seguramente si no hubiera pasado previamente por ahí, a día de hoy no tendríamos la empresa que tenemos. A mí la verdad es que una de las ideas, la de los drones, la verdad, Jaime, yo estuve flipando un poco. No sé cómo va exactamente, por si podéis explicarlo un poco por encima. Sí, eso era un momento, además el timing era bueno, porque era el momento en el que se empezaba a hablar de drones en el mercado. Claro, el boom de los drones, con Amazon sobre todo, lo del delivery. Claro. Hasta entonces solo se hablaba de drones militares o de drones pues enfocados a cargas de transporte y cositas así, pero no tanto al sector ocio, ¿no? Y bueno, lo veíamos como una buena oportunidad para en colegios privados, porque al final pues son los que pueden pagar este tipo de iniciativas, ¿no? A nivel privado, pues formar a los chicos de los colegios en construcción, programación y vuelo de drones. Entonces montamos una red de profesores autónomos, como si fueran riders de globo, pero en profesores, que impartían clases en diferentes puntos, ¿no? En diferentes colegios, sobre todo en Madrid y en Valencia, eran los dos puntos donde más servicios proporcionábamos, y funcionó relativamente bien. Luego patentamos de forma paralela un circuito de carreras para drones, que era como un Scalectric pero para drones, que fue el primero de la historia, ¿no? Nos concedieron la patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mi socio era ingeniero aeronáutico y era muy bueno con estos temas también. Y es un proyecto que al final, después de patentar, ya digo, proyecto paralelo a la propia actividad de la empresa de drones, no logramos llevar al mercado por falta de fondos. Necesitábamos mucho dinero para poder construir el prototipo y luego desarrollarlo a nivel comercial. Y bueno, a pesar de que fui a Barcelona, estuve reunido con el CEO de Fábrica de Juguetes, que es la empresa de Scalectric, por ejemplo. Después me fui a Emiratos Árabes, donde conocí al heredero del trono de Fujairah, Mohammed bin al-Sharqi. Pues fui a México, fui a una serie de países intentando levantar ese capital, y al final no nos salió bien. Parecía que con los emiratíes iba a salir y se cayó en el último momento. Ese fue un verano traumático, me acuerdo, cuando me dieron la noticia de que no, porque todo apuntaba que sí. Pero bueno, fue divertido. Todo esto, el proyecto de la patente fue divertido, y por supuesto el tema de las clases en los colegios también. Luego hubo una pequeña crisis, recesión, se fueron desapuntando muchos niños, y al final era lo comido por lo servido, y pensamos que no merecía la pena seguir con ese proyecto en concreto. ¿Esto sobre qué año fue?
Pues esto, buena pregunta. Yo creo que hace ya unos 6 años o algo así. Joder, pues justo en la cumbre, vamos. Yo lo que te quería preguntar es, respecto a eso, cuando recibes la noticia, para ti es un palo, pero ¿cómo te levantas? ¿Cómo dices, venga, va, seguimos para adelante? Esto todavía hay que seguir trabajando. Pues me acuerdo que tuve una conversación con mi madre, que siempre ha sido muy... El cariño de las madres, ¿eh? Sí, me ha apoyado siempre mucho, pero claro, al final las madres son madres y les da miedo que sus hijos se enfrenten al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que tuve una conversación con él y dije, no pasa nada, si es que yo he nacido para esto. Esto está pasando por algo, esto no es para mí, montaré otra cosa. Lo que no voy a hacer es parar, ¿no? Ya convenceré a alguien para que me deje capital y poder arrancar otro proyecto, ya veré cómo lo hago, pero me tengo que reinventar y seguir adelante con otras cosas, ¿no? Y así lo hice, así ocurrió. Muy bien. Claro, es Sí, que encima importante. con la pandemia también hubo como volver a tema de drones, porque como no se podía salir ni nada, pues hubo un repunte, yo creo, también ahí. Sí. Como Sí, que... yo ya en la pandemia ya había cerrado la empresa, ya estaba con, Claro. con otros proyectos, en concreto con un par de restaurantes en Madrid donde tengo participaciones. Uno es un italiano ahí en la calle Villanueva 21 que está muy bien, italiano-siciliano. Hay un poco de promoción. Un poquito ahí de promo. Que se note la promoción. Por si acaso. Pediros la cotoleta cuando vayáis. Venga. y el otro es un japonés que está en la glorieta de Bilbao que se llama Artan Sushi, ¿no? Claro, imagínate la pandemia con la situación que había de bloqueo económico y de incertidumbre, el tener restaurantes, eso Claro. fue un shock. Y ¿Cómo? eso, sí. No, sigue. No, y eso fue el detonante a partir del cual se montó esta empresa de Vinos Criacuervos, que es la empresa que tenemos en la actualidad. O sea, siguiendo esa línea, entonces, el Criacuervos, vamos, Cuida el la micrófono, empresa, por favor. o sea, ¿cómo te surgió la idea? Porque nos has dicho antes que te surgió, pero ¿fue porque sí o porque dijiste, Aquí hay o sea, le veo mercado. futuro? Pues yo veía que en el restaurante japonés cada vez consumían más vino blanco, o sea, cuando veía los números veía que los consumos iban más orientados a los blancos. Y después, haciendo un poquito de research durante la pandemia, que había mucho tiempo libre, me di cuenta de que al final no había marcas de vino que comunicasen como si fueran marcas de cerveza o de destilados. O sea, es decir, que la mayoría de las marcas de vino, y sobre todo las que principalmente venden tanto a nivel nacional como internacional, eran y son muy aburridas, con etiquetas muy clásicas, con nombres que no salen del marqués de, Conde finca, sí. finca, conde, pago, abadía, ¿no? Entonces veía que había una buena ventana de oportunidad para romper con eso a través de una marca potente que conectara con otra generación y que ofreciera otro tipo de contenido, ¿no? Y otro tipo de valor a la sociedad, y la verdad que salió bastante bien. O sea, ¿no te fue difícil para ti conseguir capital ni Eso inversiones? fue bastante complicado. Claro, dentro de que siempre es difícil... A ver, sí, no, fue complicado. Ahí lo que hice fue conectar con una amiga mía que tiene un despacho de abogados aquí en Madrid, también emprendedora. Ella es mitad guineana, mitad española, y bueno, tiene muy buenas relaciones. Quedé con ella a comer, le hablé del proyecto y le dije, mira, necesito X capital para poner esto en marcha. ¿Tienes algún contacto al que creas que le puede interesar? Y entonces me pasó una lista de nombres, y de esa lista de nombres yo escogía uno en específico que pensaba que podía ser un gran aliado porque estratégicamente pues me podía aportar mucho más que capital, ¿no? Hablamos de un jugador de fútbol que se llama Pedro Bianca, evidentemente a día de hoy ya somos íntimos amigos. En aquel entonces no lo conocía de nada. Él estuvo jugando en el Atlético de Madrid, después en la Sampdoria, después en el West Ham United, y ahora está en el Sassuolo, la Serie A, ¿no? Veremos qué más le depara él a nivel profesional. Pero bueno, me pasó su contacto y pues esa misma tarde le llamé por teléfono. Tuve los 30 mejores, siempre lo cuento, los 30 mejores minutos de conversación telefónica que he tenido en mi vida, porque me salía todo de una manera increíble. Parecía otra persona. Sí, que estuviese como... Estás iluminado, ¿no? Era como que me veía desde fuera, ¿sí? Estaba completamente iluminado, le conseguí convencer de alguna manera, y al día siguiente me planté con mi equipo de socios, con los que fundé la empresa, en Módena, en la puerta de su casa, para pues conocernos en persona, contarle un poquito más del proyecto, y ahí pues ya nos conocimos, salimos a comer, a cenar, y unas semanas después teníamos la inversión.
la cuenta, y a partir de ahí empezamos ese proyecto de Vinos Gidacuervos, que luego fue creciendo de una forma impresionante, ¿no? Se fueron incorporando más capital, más socios capitalistas. ¿Fue duro ubicarte en un mercado como era el de los vinos, con tanta competencia, con tantas marcas? O... Muy complicado. Claro. Muy complicado, complicadísimo, porque claro... Sobre todo aquí en España, que claro, o sea, hay mucho vino y es difícil. Mucho vino, siempre hay vinos que venden más barato que nosotros, que tienen marcas más reconocidas, y al final compites contra Goliat. Pero bueno, al final con perseverancia, tirando mucho de agenda de contactos y creyendo mucho en nuestras posibilidades, pues poco a poco lo fuimos posicionando, ¿no? Primero en restaurantes de amigos, en grupos de restauración de amigos, y así vas poco a poco creciendo de forma escalonada hasta que explotó el globo. Hasta tal punto que bueno, ya vendemos en prácticamente toda España, y como hablábamos anteriormente, pues estamos exportando mucho también a otros países. México, yo a nivel personal vivo en México una semana al mes, en Ciudad de México y entre Ciudad de México y Guadalajara, porque ahí exportamos mucho. República Dominicana, Italia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido. Bueno, ya estamos paseando bastante la marca. Un momento, voy a destapar. Vale. Perfecto. Buenísimo. Pues ahora, una vez que has comentado el tema de las ventas, ¿opinas que el modelo online de ventas va a superar al modelo físico? Porque en cuanto al tema de vinos, lo veo un poco complicado. Esto es un tema un poco más debate, más abierto, así, para hablar es en muy conversación, subjetivo el tema un poco de subjetivo. los vinos. Porque sobre todo lo que hemos estado notando es, hace poco ha sido Black Friday, y es decir, Black Friday realmente porque destaca la venta online, la venta de ese descuento que te ponen, que te supuesto sale... descuento. Como siempre, Sí. supuesto descuento. Y vemos que cada vez hay más usuarios que compran, ya sea por venta online, Amazon o una página personalizada, cualquier cosa. Entonces, ¿crees que está ganando la venta online a la venta física? En nuestro sector definitivamente no. Y creo que nunca va a ganar la venta online a la física cuando hablamos de vinos. Segurísimo. claro. Esto lo tengo clarísimo. Pero sí creo que hay mucho margen de mejora y de evolución en el sector online. De hecho, sobre todo en Estados Unidos, que per cápita es donde más vino se consume en el mundo, no paran de crecer las aplicaciones de delivery que ofrecen vino a domicilio, no paran de ofrecer este tipo de iniciativas, y con muy buenos resultados. Para nosotros es una apuesta importante. De hecho, ahora en 2023 queremos darle muy fuerte, mejorar mucho nuestras redes sociales, mejorar mucho nuestra web, y hacer muchas acciones digitales, porque sabemos que, bueno, primero a nivel de negocio tienes mucho más margen cuando vendes online, es así. Y luego, pues bueno, es una oportunidad también de desmarcarte de esa competencia tan tradicional que tan lejos está de lo digital, ¿no? De lo online. Hay muchas marcas que ni siquiera venden online. Ya, y también te digo, tú tienes la suerte de que ya has tenido la venta física para que la gente pueda tener opiniones para hacer la venta online. Porque gente que no haya tenido esa primera tanda de, oye, pues esto a mí me gusta. Y más con la pandemia. Sobre todo que se potenció un montón. De repente mucha gente física tuvo que cambiarse a un modelo online en cuestión de nada, semanas. Totalmente. Y luego al final, al tener a tantos jugadores de fútbol en la compañía, pues eso suma, ¿no? De cara a publicaciones. Sí, sobre todo publicidad. Claro, tenemos una red de embajadores muy potente también, de patrocinios, en el pádel, en el MotoGP, en el Hipódromo de la Zarzuela. Donde somos el patrocinador principal. Y bueno, desde los socios hasta los embajadores, pues todo eso suma mucho. Y eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que ser un referente online, porque además nuestros vinos de verdad que son los mejores del mercado. Bueno, habría que probarlo entonces para ello. Estaría bien probarlo, la verdad. Tengo que mandar mañana, hago que lleguen aquí unas botellitas. Nosotros no nos quejamos. Hacemos unas catas y lo subimos a TikTok, si te parece. O Instagram. Trato hecho. ¿Crees que la venta online va a seguir creciendo? ¿Que esto es un no parar constante? ¿O que 100%. eventualmente va...? Va a seguir creciendo, seguro, va a seguir creciendo. Ya te digo, no va a superar nunca a la venta física. Sobre todo en países como México o República Dominicana o países en vías de desarrollo, donde todavía el consumo digital genera mucha incertidumbre. Y al final, claro, son muchos millones de personas. Pero sí, o sea, va a seguir creciendo 100%. 100%, porque es que además no paramos de ver empresas que no poseen marcas de vino ni bodegas en propiedad, que comercializan productos de terceros online, ¿no? O sea que... Claro. Es que no solo es eso, es también que todo va relacionado, todo internet va relacionado. Entonces, tú subes algo a una red social y por narices tienes que al final
acabar haciendo o algún tipo de venta por tus redes o ya crearte la página web, crearte una tienda online. Va todo relacionado, entonces en cuanto tienes algo de publicidad... Y es que además lo primero que hace la gente para depositar o no su confianza en una marca es ver su página web y sus redes sociales. Si tienes una mala web y unas malas redes sociales, nadie te va a hacer ni caso, la verdad. Sí que es verdad que decae mucho el interés por... Esto está mal montado. Es que me da incluso la sensación de que el producto está mal. Totalmente. Y tienes productos muy malos que venden mucho porque tienen muy buena gestión de redes sociales y viceversa, productos muy muy buenos que no venden ni una botella porque no existen en redes sociales, ¿no? Sí. Claro. Creo que también influye mucho cómo, en línea con lo que ha hecho de la página web, cómo te percibe la gente. Cuando mejor ven que tienes X personas que están contigo o que ven que tienes X valores, creo que están más dispuestos a quizá arriesgarse un poco contigo. Totalmente, y en esa línea estamos justo desarrollando ahora un vino, un poco de promo, pero que es interesante. No, tú tira, no te preocupes. Desarrollando un vino que es 100% ecológico, con una etiqueta 100% reciclada, un corcho 100% reciclado, y donde el 100% de los beneficios de ese vino va a ir a una asociación de agricultores, ¿no? Al final es un sector que está sufriendo mucho ahora y queremos apoyar al campo y, pues bueno, en ese sentido sí que nos gusta ser pues una empresa con propósito, no ser una empresa que saque números, sino una empresa con un fondo y con un propósito, ¿no? Sí, claro. Eso es lo bonito realmente. Sí. Por curiosidad, ¿habéis utilizado TikTok como forma de publicidad? De momento no, pero ya nos lo han dicho muchas veces, así que es muy importante. Creo que vamos a tener que hacerlo dentro de poco. Es que a nosotros también nos han comentado algo de eso, entonces prefiero preguntarlo por si habéis tenido boom ahí. Sobre todo es que TikTok tiene un fenómeno que después subir un vídeo de 10 segundos, lo más chorra posible, y puedes tener 1 millón y pico de likes porque simplemente explota y porque te salen por el algoritmo. Sí. Pues vamos a tener que hacerlo. Te digo, de momento solo estamos enfocados en Instagram y es algo que tenemos que mejorar. Yo con eso soy súper crítico porque creo que tenemos mucho margen de mejora. Pero TikTok... Sí, en cuanto terminemos hoy voy a hacer un par de llamadas para ver por qué no lo arrancamos ya. Sí, la verdad que yo pensaba eso de Instagram porque no sé si lo sabes, pero últimamente como que Instagram, el algoritmo como que ha ido borrando seguidores y demás a las cuentas, y yo creo que es más fácil darse a conocer quizás en TikTok, que te lo puede ver cualquiera, a Instagram, porque al final Instagram tienes tus seguidores, luego te salga algún sugerido, pero dices, ¿sabes? Sí. O sea, como cada red social tiene como un propósito y hay que mantenerse en ese propósito. Y a la gente le cuesta mucho seguir en Instagram, seguir a alguien o seguir a algo, ¿no? Claro, si no te interesa de verdad, pero tú ves un vídeo de 30 segundos en TikTok y a lo mejor ya te llama la atención. Gusta. Ya puede funcionar. Aparte, en TikTok lo tienen muy bien pensado porque si me gusta ese vídeo, no tengo ni que entrar a tu perfil para seguirte. Te voy un momentito aquí, le doy al más que estás en el vídeo y ya te he seguido. Y has ganado un seguidor sin darte cuenta por ver un vídeo. Sí, pues definitivamente ya estoy convencido. Ya te hemos convencido. Veremos el TikTok de Cría Cuervos en el corto plazo. Exactamente. Y vamos, no sé si os pasará a vosotros, pero yo me pongo un vídeo y luego todos los vídeos siguen relacionados con lo que yo he visto. O sea, yo el para ti, a mí sinceramente, vamos. ¿Lo ves idóneo? Lo veo idóneo de estar a lo mejor media hora, 3/4 de hora con él. Pero sin yo darme cuenta. Digo, he estado viendo vídeos. No tengo ni TikTok, pero me lo voy a tener que descargar. Al principio lo veía solo como una aplicación donde la gente bailaba, entonces no me visualizaba bailando delante de la cámara porque venía de Musical.ly. Pero es verdad que ha cambiado muchísimo. Entonces, sí. Voy a tener que... Lo que tengo que hacer es hacérmelo yo para entenderlo y luego que se lo haga la empresa. Yo te aconsejo que no te tires viendo los vídeos. Sí, no, porque se te va el tiempo... Sí, vuela. Mía. Sí. Y bueno, ya como última fase del programa, vamos a hacer un pequeño tema de salseo, que es el tema de si crees que España es un buen sitio para montar una empresa. No lo es. Esto como en la uni, justifica tu respuesta. No lo es porque al final, claro, para montar una empresa generalmente, primero montar la SL, ¿no? Una sociedad limitada que ya vas a tener que aportar 3.000 euros que mucha gente no tiene, pues porque no tiene. Y es verdad que si no tienes los 3.000 euros puedes aportar bienes como un ordenador o algo equivalente a ese valor, ¿no? Pero bueno, ya es una primera traba que hace que mucha gente se lo piense 2 veces. Porque si tienes 3.500 euros en tu cuenta y si te van 3.000, pues a ver qué haces, ¿no? Claro, eso ya es un primer obstáculo. Después no se apoya prácticamente nada al emprendedor. Tú pagas una cuota de autónomo
donde pagas tu seguridad social, ¿no? Y es verdad que durante los 2 primeros años me parece que ahora está en 50 euros, que es asequible, pero a partir de ahí va creciendo, crece muchísimo, escala mucho, ¿no? De entre 300 incluso 500 euros, los casos en los que más pagas todos los meses, independientemente de lo que factures. Joder. Con lo cual, claro, si yo este mes no he facturado y tengo que pagar 500 euros, ¿de dónde los saco, no? Claro. Hay muchas trabas, hay muchos obstáculos, y no me parece un país que esté volcado con el emprendimiento. Creo que es un país más volcado hacia precisamente el que la gente se convierta en funcionarios, en trabajar para el Estado, vamos. Sí, que ocupa otro tipo de puestos de trabajo, pero no tanto emprendedores, empresarios, no. Estados Unidos es un gran ejemplo, lo hacen muy bien, ahí todo es muy fácil, montas una empresa en 2 horas y mañana ya estás operando tu negocio, tributas en función de lo que generas, con lo cual es un sistema completamente justo. Y ahí en ese sentido creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Se estigmatiza y se sacude mucho al empresario, pero al final el empresario es el que genera el empleo y el que hace que la economía circule, ¿no? Entonces, cuanto menos le apoyes, más difícil va a ser escalar económicamente un país. Cuanto más le apoyes, pues mejor nos va a ir a todos. ¿Tú crees que es porque falta cultura del emprendimiento o porque simplemente el gobierno no favorece que exista una cultura así? Ambas cosas. O sea, creo que en España tenemos muy buenos emprendedores, buenísimos emprendedores. Tenemos casos de empresas unicornio, que sabéis que son empresas valoradas en 1.000 millones o más. Tenemos muchas, Globo, Cabify, muchas empresas de emprendedores españoles, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un gen emprendedor muy, muy, muy bueno, pero de 10 chicos que quieren emprender, al final lo acaba haciendo uno. Y los otros 9 no lo hacen porque se sienten desnudos, ¿no? Entonces, aquí se mira mucho la vergüenza. Sin nada. Entonces, claro, es que así es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Yo siempre digo que me hubiera encantado haber nacido en Estados Unidos. Amo mi país, está claro, y me encanta España, me encanta todo. Pero si hablamos de emprender, me hubiera encantado vivir en Silicon Valley, en San Francisco, donde todo es mucho más sencillo, ¿no? Claro. Y donde además la sociedad acoge de mejor grado los proyectos incipientes, ¿no? Porque aquí en España... startups. Sí, en España la envidia es deporte nacional, casi como el fútbol. Y parece que es un delito que a alguien le vaya bien, ¿no? Cuando normalmente suele ser fruto de su trabajo y de su esfuerzo, ¿no? Es una realidad. Y en Estados Unidos es lo contrario. Si ves a alguien que le va bien, que se ha podido comprar algo como un premio, ¿no? Un autorregalo por su trabajo, por su esfuerzo, le aplaudes, fenomenal, siga así, vamos con todo. En España parece que has matado a alguien, ¿no? Será narco, o habrá hecho algo malo. Literal, o eso, o ha robado dinero de algún lado. Claro, fijo. ¿Y España lo consideras un país bueno para expandir un negocio? A lo mejor, imagínate, lo fundas en Estados Unidos, pero te vienes a España para expandirlo. Creo que, hombre, eso sí. Depende de qué, eso ¿no? Sí, porque solemos comprar mucho conceptos de fuera, McDonald's, Burger King, no solo con el tema de la restauración. De todo, vaya. De todo, sí. Ahí sí creo que España es un país más agradecido. Y también de cara a la exportación de productos, sobre todo cuando hablamos de productos de alimentación y cosas así, España tiene muy buen nombre y muy buena reputación fuera. Nosotros vendemos mucho vino en México, por ejemplo, o en República Dominicana, porque son unos enamorados de nuestra gastronomía y de nuestros productos vitivinícolas y de otros sectores, ¿no? Aceite de oliva, tal. O sea, creo que de puertas afuera estamos muy bien valorados y que no nos lo terminamos de creer. No nos lo terminamos de creer. Los italianos, por ejemplo, se lo creen y tienen menos que ofrecer que nosotros, pero se lo creen mucho más. Claro. Entonces son los reyes del marketing. Un italiano vende helados en Siberia. Claro. Porque el tío se lo cree. Aquí en España no pasa así. Yo pasa más bien lo contrario. Sí, yo creo que es porque tenemos una cultura pesimista en general a veces de este tipo de cosas. A veces como que vemos nuestro producto que nosotros hemos visto y nunca lo terminamos de ver perfecto. Nunca la perfección es muy difícil de alcanzar, pero no terminamos como de ver completamente bueno como para decir, venga, te lo puedo vender y sé que lo que te estoy vendiendo es la leche. Exactamente. ¿Sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente, creo que la mayoría de la sociedad es muy pesimista y que en ese sentido tenemos que dar un paso al frente y creérnoslo más, creer mucho en nosotros mismos. El que quiera aprender, que no tenga miedo, que lo haga, de verdad, que es que no es tan difícil. Que mañana se levante por la mañana y lo haga, que dé el primer paso. Que dé el primer paso. Y ya cuando dé el primer paso,
después del primero viene el segundo, el tercero, el cuarto, y cuando mira atrás dices, joder, si la semana pasada no tenía nada y ahora estoy vendiendo pulseras por internet. Pues mira qué bien, es una manera de empezar, ¿no? Y yo animo mucho a la gente a eso, de verdad, que crea en sí misma, que se vea capaz de conseguir cualquier cosa, porque yo al final trato con mucha estrella, es la realidad, tanto a nivel societario, con los socios de la compañía, como pues por el tipo de reuniones que tengo y de enclaves en los que entramos con el vino y demás, y al final ninguno somos extraterrestres. Todos tenemos dos manos, dos ojos, dos orejas, dos piernas, y la diferencia está en cómo gastamos nuestro tiempo, en cuánto nos lo creemos, el trabajo que ponemos y el creer mucho en nosotros mismos. Así que venga, que se puede. Sí. Nosotros, de hecho, decíamos lo mismo. En el podcast, sí. Con el podcast nosotros empezamos con una clase de ética y de ahí salió nuestro proyecto. Ah, qué bueno. O sea, y pues eso, animamos aquí dentro de la uni a que si tú tienes una idea, ¿por qué no pruebas? Claro. A ver qué tal te va. Exacto. Sí. La misma idea con el podcast. Todo el mundo se pregunta, ¿pero quién va a querer venir a un podcast de estos 3 tíos o este equipo? Pues la cosa, al fin y al cabo, que es, nos levantamos, decimos, hacemos este podcast, tenemos una idea un proyecto que funciona, tenemos una idea que nos gusta y vamos a empezar a hablar a gente y vamos a empezar a decirlo, famosa y no famosa, y al fin y al cabo la cosa va progresando y nos motiva cada día más. Totalmente, y cada programa va a aportar su granito de arena y es un momento donde la gente se va a disuadir, va a aprender, porque además, por cómo lo tenéis enfocado, es un podcast bastante constructivo, o sea, aporta cosas, construye. Y yo definitivamente, está claro, yo por ejemplo le voy a recomendar a todos mis grandes emprendedores, mucho más grandes que yo, de momento. De momento. Eso es mentira, todo el mundo es importante, todo el mundo tiene una historia que contar. Sí, desde luego. Está claro, pero que vengan al programa y que se lo pasen bien y que también cuenten su historia. Y por qué no, esto va a ser un podcast del top, ¿no? Claro, a nivel nacional. Claro. Lo bonito, a ver, sé que es muy clásico, pero Microsoft donde empezó en un garaje, Apple donde empezó en otro garaje, Disney donde empezó en otro garaje. Lo bonito de las cosas grandes es que una vez fueron pequeñas y se construyeron a sí mismas, por así decirlo. Totalmente. Por eso yo siempre digo que tú ya eres lo que quieres ser. Mucha gente dice, ¿y cómo te sientes cuando has conseguido esto? Digo, pues tío, me siento igual que ayer porque sabía que era eso, sabía que iba a conseguir eso. Evidentemente, el día que firmamos el contrato de Iberia me bajé media botella de tequila de uno de mis viajes de México, porque también hay que celebrarlo, está claro. Claro, hombre. Y me puse muy contento y llamé a toda mi familia y a todo el mundo, hasta a mi abuela, que hacía mucho que no la llamaba. Pero al final tú sabes... Tú estás haciendo lo que haces en el día a día porque quieres llegar ahí, entonces tú ya eres eso. Sí. Simplemente no te ha dado tiempo a llegar ahí, ¿no? Que ese es otro punto importante, la paciencia. Claro. Estamos acostumbrados a que todo pase muy rápido. Quiero comida, Globo. Quiero una camiseta, me la compro ahora, en 3 segundos. Me voy a una tienda y me la compro. Quiero lo que quieres, lo tienes enseguida, ¿no? Menos 2 cosas. La satisfacción laboral, que lleva tiempo, y la satisfacción sentimental, también lleva tiempo. Que por eso hay tanta gente ahora que tiene novio cada 2 semanas o novia cada 2 semanas y no pasa nada, lo he dejado, encontraré otro, ¿no? Porque no trabajan sus relaciones y al final acaban todos deprimidos y tomando pastillas y yendo al psicólogo, al psiquiatra y cosas así, ¿no? Que no tiene nada de malo, por supuesto, hay que tener coach y hay que tener apoyo mental, está claro. Pero quiero decir que hay que tener constancia y hay que tener paciencia. Las cosas no ocurren de forma mágica. Sobre todo esos 2 temas, el tema sentimental y el tema laboral, requieren mucho esfuerzo. Entonces, oye, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser futbolista? Bueno, pues empezaremos jugando en Alcorcón, lo daremos todo y tenemos la misma mentalidad jugando en Alcorcón que cuando vamos a tener en el Madrid. Igual, y te estás subiendo en tu Seat Ibiza y te estás visualizando en el Audi que te va a dar el Madrid cuando firmes tu supercontrato con el Madrid, y cuando abres la puerta, estás abriendo esa puerta y ya no es un Seat, es un Audi porque te lo crees, tú lo ves y tú lo sabes. Y todo eso luego te prometo que se transforma en realidad y se va materializando. Yo, cuando me subí en Iberia, antes de entrar en Iberia, en el último avión que cogí, que estaba el Pro antiguo, y vi la carta a bordo de Iberia, en un vuelo que hice ahí con Iberia Express a Canarias, vi la otra marca y estaba viendo la otra marca, pero me estaba imaginando cómo quedaría de bonita nuestra marca ahí. Sí, cómo ahí estaría. De verdad que lo visualizaba y me lo creía. Digo, es que esto en unos meses va a estar aquí, Criacuervos. Y entonces, unos meses después, me subí en el avión y estaba Criacuervos ahí. Y decía, joder, ya esto es una realidad. Ya te digo. Claro. Hay que verlo y hay que creérselo, hay que sentirlo. Y hay que ir para adelante. Hasta ese punto. Tú imagínate nosotros empezando
que queríamos hacer un torneo de pádel en vez de esto. No, me lo creo totalmente. Sí. Luego dijimos, pues podríamos hacer algo más social, algo más que incumba a otras personas. Entonces ya empezamos a proponer ideas y salió esto. Totalmente. Y hasta ahora. Totalmente. O sea que... Y mañana tendrás aquí sentado a Iván Rakitic, que es buen amigo, o tendrás sentado a quien sea y le traeremos aquí. Y para adelante. Iréis creciendo los programas y vosotros mismos como participantes del programa, fundadores del programa, ¿no? O sea, está claro. Y así, pasito a pasito, al final llegas a la cima de la montaña. Sí, totalmente. Entonces aquí nos vemos con Iván Rakitic dentro de, en 2023. Bueno, vamos a ponernos. Yo ahora le mando Iván una Rakitic, foto. Te queremos mucho, ven aquí, por favor. Yo ahora le mando una foto y se lo propongo Perfecto. cuando venga por Madrid. Pues vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, pues esto ya sería todo el podcast. Espero que te haya gustado. Un placer, mucho. Sí. Pues ahora vamos a entrar lo que queríamos era... Tenemos siempre una libreta, es nuestra costumbre. En la libreta queremos que nos vamos a sacar una foto en la Polaroid y queremos que escribas qué te ha parecido esta experiencia, qué has sido, qué has tenido. O si quieres poner o algo... si quieres poner un mensaje motivador, Claro. cualquier cosa. Claro. Entonces, algo que tú digas, esto se lo tiene que leer este chaval para hacer algo. a la derecha, A la derecha puedes escribir. Necesitamos un boli. Sí, voy para allá. Sí. Vale. Buenísimo. Y luego nos hacemos una foto con la Polaroid y la dejamos aquí en la izquierda. La Claro. pegamos. Qué Y la bueno. pegamos. Entonces Vamos ahí haciendo un teniendo histórico. un histórico. Qué bueno, poca gente hace esto, ¿eh? No sé, se nos ocurrió y dijimos, Buena idea. que cada persona deje unas palabras y luego a lo mejor dentro de, no sé, 10 años Rescatarlo o 5 años, y leerlo. Sí. y aunque haya acabado el proyecto, decimos, joder, lo que hicimos. Nuestro asistente tiene que irse, entonces puedo hacer la foto ahora con la Polaroid y luego escribir Buenísimo, un mensaje. buenísimo. Sí. Vale, guay. Asistente. Bueno, te queremos, asistente. Alejandra, Pobre te queremos Alejandra. un montón. Cosas del directo. Puedes quitarte los cascos si quieres. Ahí tiene un botón, Alejandro. Madre mía. Sí, y sale para afuera. Haz una también. Ahí está. Abre el Tira de ella. Con mi esa móvil es. si puedes, por favor. Ahora te lo hacemos, sí. Muchas gracias. ¿Vale? Si salimos todos... ¿Más? Es que hay problemas aquí con la silla. Ahí. Perfecto. Vale. Espera, y ahora la cámara. Ah, Ya está, perfecto. Perfecto. Suele pasar, Perfecto. no te preocupes. Sí. Sí. Ah, pues vente. Gracias. Muchas gracias, Pon la Alejandra. outro ya y ya está. Guay. Y ahora Pues ya. vamos a despedir. Sí, vamos a despedir. Y bueno, pues hasta aquí este maravilloso podcast. Muchísimas gracias, Javier. nada, a vosotros, está muy cómodo y definitivamente es un sitio donde puedes ser tú. O sea que Gracias. Muchas Desde gracias. luego, por- ya te Muchas lo gracias hemos por venir, comentado. por me aportar encantará volver en todo. el futuro. Oye, pues Hombre, mira. Cuida la segunda. Cuidado, vuelta. cría cuervos, versiones. Cuidado, cría cuervos TikTok. Cuidado. Ojo. Pues nada. Pues nada. Y bueno, despedimos. muchísimas gracias. Y esto es en el ECAST, donde los lunes Son menos lunes con NLCast.